estamos una vez más reunidos para aprender de la palabra del Señor, ¿no? Una vez más alrededor de un ruego al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento, y siempre que Él nos trae un mensaje que realmente impacte nuestras vidas, nos las cambia. Pero no porque el Espíritu Santo no pueda dar el mensaje o esté limitado, sino más bien porque nuestro corazón se disponga a aprender. Hoy estamos en la cuarta parte de un tema al cual le he llamado Jehová estaba con José. Yo creo que lo hemos venido siguiendo y es la cuarta y última parte. Porque no es que vamos a abordar toda la vida de José a detalle, sino lo que corresponde alrededor de este mensaje de Jehová estaba con José, como lo hemos venido aprendiendo. Aprendimos que José fue vendido como esclavo cuando tenía 17 años por los mismos hermanos de él. Aprendimos también que sirvió en la casa de Potifar por 11 años. Ahí aprendió el idioma, ahí aprendió de finanzas, ahí aprendió de la vida de los egipcios, de la cultura. Todo eso aprendió en la casa de Potifar y ahí aprendió conocimiento para poder ser un buen administrador de ese lugar. Lo que es el lugar me refiero a Egipto y lo que a él le tocaba. Luego fue enviado a la cárcel por 2 años. Ahí aprendió carácter, aprendió a esperar, porque a pesar de que le había dicho al hombre que regresaba a sus funciones, a la casa de Faraón, que se acordara de él, este no se acordó sino hasta 2 años después. A los 30 años fue presentado ante Faraón y fue liberado, lo cual enseña que José fue alcanzado y liberado como figura de sacerdocio para administrar a su pueblo. Figura porque a los 30 años los sacerdotes eran recibidos, como nuestro Señor Jesucristo a los 30 años vino a presentar su ministerio e inició su ministerio a los 30 años. De la misma manera que cada uno de los sacerdotes levitas iniciaban su labor de servicio al pueblo en cuanto a lo que es la administración de lo que se conoce como la Torá a partir de los 30 años. Después sirvió a Faraón por 7 años en abundancia, en tiempos de abundancia, guardando y recolectando lo mejor de la producción, porque venían 7 años de escasez. 2 años después de la escasez, sus hermanos llegan a Egipto en busca de comida y se encuentran con que José estaba como el segundo de Faraón, básicamente como el visir de Egipto. ¿Qué es un visir? Un visir es el que está en lugar de la persona más importante del sitio. O sea, es como decir el asistente con igual cantidad de poder. Ahí estaba José en Egipto. O sea, 23 años pasaron desde que su padre dejó de verlo hasta que lo volvió a ver cuando regresaron. Así es como nos encontramos nosotros al día de hoy. Esa es la historia que hemos venido teniendo. Y vamos a iniciar hoy estudiando en el capítulo 45, en el verso 3. Pero antes de iniciar, voy a leer un texto y vamos a orar. 1 Corintios 10:11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bueno y santo, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Bendito eres, guía nuestra mente, nuestro corazón, así, Señor, como lo has planeado desde antes de la fundación del mundo. En tu santo nombre. Amén. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué escribe Pablo a los Corintios? Hablando de las cosas que fueron escritas en la antigüedad. ¿Qué es lo que Pablo viene y refiere a la iglesia de Corinto acerca de los escritos de Moisés, acerca de los profetas, acerca de los salmos? Dice que estas cosas, o sea, esto que fue escrito como ejemplo. Que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, debemos de ver ahí un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de amonestación, porque dice que fueron y están escritas como ejemplo para amonestarnos. ¿Y qué es una amonestación? Una amonestación es una llamada de atención. Por lo tanto, cada vez que yo leo el Antiguo Testamento, cada vez que yo leo la historia bíblica,
yo debo de verla como una advertencia, como una llamada de amonestación. Eso es algo así como cuando usted va en carretera y se encuentra con un rótulo que dice derrumbe a 50 metros, desvíense, o trabajos en la vía. Si la persona que va a 80 kilómetros por hora no baja su velocidad y se mantiene atento, muy probablemente va a tener un accidente. Entonces, cuando dice que nosotros abordamos la historia pasada de la Biblia o la historia contenida en el Antiguo Testamento, dice Pablo que es para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos, o sea, estos últimos tiempos, como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de ver el carácter de Dios en esas personas de la manera en que se conducían. Por eso nosotros cuando estudiamos la historia de José, nosotros no podemos desconectarnos del propósito que tiene esa historia en la Biblia. Y es llamarnos la atención. Llamarnos la atención de lo que José y su familia hacían, cómo se comportaban y cómo Dios accionaba con ellos en ese pueblo. Recordemos que la historia comienza diciendo que José era de 17 años y que esta es la historia de la familia de Jacob con ese propósito. Después de haber hecho un recuento de todo lo que hemos visto hasta ahora de la historia de José, donde él llega y es liberado, es presentado donde Faraón tiene un sueño, se lo explica a José, José viene y es nombrado visir, empieza a administrar los recursos en tiempos de abundancia. Pasados los 7 años de abundancia, vienen los 2 años de escasez y la familia viene a Egipto, la familia de José, a buscar alimentos por orden del padre. Así nos encontramos en el capítulo 45, el verso 3. Dice así: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ya se encuentran delante de él. En ese momento él se revela delante de ellos porque ellos no le reconocían. ¿Por qué no le reconocían? Bueno, porque él estaba vestido como egipcio, estaba tatuadas sus cejas y sus párpados como egipcio, estaba rapado, hablaba otro idioma, copto, no estaba hablando el idioma de los hebreos, no porque no lo hablara, sino porque él se comunicó en copto y tenía un traductor, el cual les hablaba a ellos en hebreo. Ellos no se estaban dando cuenta que él sabía hebreo. Estaba totalmente delante de ellos irreconocible. Una vez que ya pasa una serie de eventos donde ellos van a donde el padre, regresan por alimentos, es cuando él se presenta en un momento delante de ellos y les dice lo que estamos leyendo: yo soy José. Y le pregunta: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro, por supuesto, José. 23 años después, 22 años después, ¿qué se iban a imaginar ellos que se lo iban a encontrar? Ellos lo hacían tal vez muerto probablemente, aunque inicialmente lo habían vendido, pero para ese instante lo hacían muerto. O imposible verlo, y mucho menos en la posición de visir. Mucho menos. Lo vendieron como esclavo. ¿Cómo va a estar como segundo de todo el territorio de Egipto? Como segundo del faraón. Jamás. Estaban sorprendidos. No sabían ni qué hacer. No sabían ni qué decir. Se quedaron totalmente callados. Estaban estupefactos. Eso es algo así como cuando usted viene y deja un pueblo, tal vez, y deja ahí un niño o una niña que están creciendo en condiciones de pobreza. Usted se va y después se va de paseo, se va a vivir en otras secciones del país. Incluso se puede ir a otro país y regresa y se encuentra con que ese niño se volvió presidente o se volvió ministro de alguna cartera. Usted dice: ¿pero cómo? ¿Cómo este niño que no tenía ni qué comer, no tenía ni qué calzar, llegó a esta posición? ¿Cómo llegó desde ahí hasta allá? Claro, ese era el montón de preguntas que se hacían. Pero la respuesta es sencilla. Y digo sencilla para los que creemos en Dios. ¿Cómo es el título del mensaje? Jehová estaba con José. Entonces llegó donde estaba porque Jehová estaba con José. Pero para llegar de este punto a ese, él tuvo que pasar por una serie
de dificultades, donde él tuvo que aprender de carácter, como les había dicho, aprender en conocimiento para poder llegar hasta el punto en el cual él se encontraba. El verso 4 dice así: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Esto es importante, mis hermanos. No significa que porque él los está llamando, porque él tiene un corazón de amor hacia ellos todavía, que porque él está deseando ver a su padre, el evento traumático que se dio en la vida de José no pasó. O sea, nosotros podemos reconciliar nuestras vidas entre nosotros, podemos perdonarnos unos a otros, podemos pasar por alto la ofensa, pero no debemos olvidar que lo que aconteció, que nos hizo dividirnos, pasó. Si yo olvido eso, entonces, como dijo un hombre, si yo olvido la historia, entonces estoy propenso a volverla a repetir. Si yo olvido qué me llevó a mí, ejemplo, como hombre, hablando de manera general, a tener una posición con mi esposa en la cual ella quería tal vez divorciarse de mí o alejarse de mí, ¿qué me llevó a eso? Y entonces pienso que todo lo que está pasando ahorita, en este momento, es bueno, olvidando lo que pasó en el momento anterior, antes de que pudiéramos reconciliarnos, entonces podría volver a pasar por lo mismo. Podría volver a pasar por lo mismo porque olvido que ya lastimé el corazón y que ese corazón me perdonó, y entonces caigo en un estado de autoconfianza y autoseguridad. Por eso Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso cuando nosotros, el Señor viene y nos perdona a nosotros, nos rescata donde estábamos muertos en delitos y pecados, nos limpia con su sangre, nosotros no podemos olvidar de dónde venimos y estar concentrados para dónde vamos. O sea, no olvidar de dónde venimos y saber para dónde vamos. El hecho de que la palabra de Dios diga que el Señor viene y tira al fondo del mar los pecados no significa que los olvida. Él no tiene mente de teflón, o sea, Él es omnisciente. Significa que no los toma para condenación. El hecho de que una mujer perdone a su esposo y no le reclame lo que hizo no significa que eso está olvidado. Significa que le perdonó. Pero no significa que le va a tolerar que siga haciendo ciertas conductas para volver a caer en lo mismo que cayó antes. Es igual con Dios. O sea, no significa que Dios, una vez que nos rescata, nos va a tolerar a nosotros que estemos teniendo una mala conducta, que estemos caminando de manera equívoca, que nosotros estemos atentando contra Él, que lo estemos desafiando. No, Dios nos va a decir, nos va a dar un estate quieto y un hasta aquí. Cuando Él le dice a los hermanos, yo soy vuestro José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, Él está haciendo una acotación que no se puede pasar por alto. Yo soy José, ahora voy a hablar con ustedes algo, pero acuérdense que ustedes me vendieron. Si no, no lo hubiera mencionado. Lo menciona porque dice, yo no me he olvidado que ustedes me vendieron. Y me vendieron porque me querían matar. Porque lo tiraron en una cisterna para matarlo. Fue que Rubén dijo, ¿por qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo. Él no lo estaba pensando vender. Era que lo que quería era que cuando los hermanos se fueran, venir a sacarlo de la cisterna y llevarlo a su papá. Es lo que dice la palabra. Pero de ahí no le salió bien las cosas. No le salió bien porque ya Dios tenía planeado toda una historia para salvar al pueblo de la hambruna que se avecinaba durante esos años posteriores a lo que estaba aconteciendo ahí. Pero cuando esto sucede y ellos le venden a él, realmente él sobrevive porque Jehová estaba con José. No sobrevive porque sus hermanos querían que sobreviviera. Ellos literalmente querían matarlo. Él se lo recuerda en esa expresión, él se lo recuerda en esa frase. Volvamos entonces al esposo y a la esposa. Ejemplo que estaba utilizando. Bueno, la esposa muy probablemente no le dice nada al esposo, pero en el momento que el esposo viene y le habla un poquito golpeado, un poquito grosero, un poquito fuera de tono, ella le recuerda. Y le recuerda de dónde venimos y para dónde vamos.
O sea, le dice, ¿por qué me habla así? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me habla de esa manera? No se olvide de que nosotros estamos superando. Y esto nos puede llevar toda la vida a superarlo. Espero estarme explicando con eso. Entonces el hombre dice, un momentico, sí, estoy mal. Estoy desubicado. Tengo que ubicarme. Y así es Dios con nosotros. Porque nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Con la diferencia que Él es el santo y nosotros no. Él es el perfecto y nosotros no. Entonces Él nos dice a nosotros como advertencia, no se olviden de dónde lo saqué. No se olviden lo que les he perdonado. No se olviden quién soy yo y quiénes son ustedes. Eso es lo que nos dice Dios. Por eso dice, dejó esto escrito como advertencia. Es lo que José está haciendo. Me vendieron a Egipto. Pero Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. O sea, Dios no viene y nos saca a nosotros la factura para mandarnos al infierno. Él nos dice, acuérdense de dónde vienen y no olviden para dónde van. Pero el propósito es amonestarnos, es advertirnos. Es decirnos a nosotros que recapacitemos y nos autoanalicemos. Y uso la figura de matrimonio porque la figura de matrimonio es el mejor ejemplo para hablar de la Biblia. El matrimonio es la plataforma más importante que dejó Dios para poder explicar su relación con la iglesia. Le dice José a sus hermanos en el verso 5, ahora pues no os entristezcáis. No se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá. Ok, les voy a recordar algo. Ustedes me vendieron. Están asombrados, están estupefactos. Jamás ustedes se imaginaron verme aquí. Jamás. Probablemente, lo más probable, ustedes esperaban verme como esclavo en alguna casa. En algún lugar, menos aquí. Pero no se sientan tristes, no les dé pesar de haberme vendido. No les dé pesar. Y viene la razón. ¿Por qué? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí es donde nosotros podemos ver justamente el punto donde José tenía claridad de quién es Dios y de la soberanía de Dios. Él estaba claro de que Jehová estaba con él, que todo lo que le había acontecido no se había salido del control del Señor. Nosotros a veces de manera errónea oramos de esta manera: Señor, toma el control de mi vida. Errónea porque Dios nunca ha perdido el control. Que se haga tu voluntad, Señor, pero de esta manera. Entonces nosotros decimos, ojalá que me cure, que se haga la voluntad de Dios, porque estoy enfermo. Y la pregunta es, ¿no se está haciendo la voluntad de Dios si estoy enfermo entonces? ¿Por qué? Porque nada pasa si Dios no lo permite. Entonces se está haciendo la voluntad de Dios. El problema es que yo no estoy aprendiendo, no estoy siendo amonestado en mi enfermedad y en mi aflicción, para poder aprender que Dios está tratando con mi espíritu y con mi alma en la temporalidad del cuerpo. Porque el cuerpo no va a durar más de 100 años a lo sumo, pero mi alma está para durar eternamente con Dios o en el infierno, cualquiera de las dos cosas. Entonces, cuando nosotros podemos comprender como José que todo lo que nos acontece a nosotros tiene un propósito mayor en nuestras vidas, si somos hijos de Dios, podemos entender lo que Pablo dijo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo, lo bueno y lo malo. Todas las cosas es las cosas buenas y todas las cosas es las cosas que no son tan buenas. Eso lo comprendió Job claramente. Y lo comprendió cuando él entendió que había de que recibir de Dios lo bueno y lo malo también. Porque Dios, dice el profeta, Dios da la herida y Dios también venda. Dios da la herida y Dios sana. O sea que detrás de la disciplina, detrás de la formación, también Dios tiene la solución. Y la solución llega cuando hemos aprendido. Era el momento para la familia de Jacob aprender. Habían pasado 23 años, 22 a 23 años. José había sido un hombre formado para lo que venía.
de parte de Dios. Lo había formado en conocimiento y carácter. Estos hermanos estaban tristes, asustados. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Y él les dice, no se sientan tristes porque Dios me mandó delante de ustedes para preservación. O sea, para que se salve la familia. Todo lo que nos acontece a nosotros, todo, aún estando aquí, Dios lo hace para preservación. A veces perdemos cosas y decimos lo que perdimos, pero no sabemos que Dios nos está permitiendo ganar adelante porque no podemos ver lo que Dios sí puede ver. No estamos perdiendo, estamos ganando. No importa lo que pase, nosotros en las manos de Dios y bajo la voluntad de Dios y bajo el carácter de Dios estamos ganando. Solo que no lo entendemos. En el momento que aprendemos a decirle al Señor gracias por todo lo que nos acontece, nosotros vamos a empezar a poder ver un poquito más allá y a disfrutar de lo que el Señor está preparando para nuestras vidas. El Señor era lo que estaba pasando ahí. Por eso él tuvo que esperar 2 años en prisión. Tuvo que formar carácter, tuvo que saber esperar. Dios le pudo haber perfectamente liberado en ese momento y haberlo presentado a Faraón en el momento que fueron liberados el panadero y el copero. Pero Dios no hizo eso en el momento, lo hizo en el momento que consideraba que José había madurado en carácter para ser presentado delante de Faraón. Ha habido, dice ya, pues ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Él ya lo había interpretado, el Espíritu Santo se lo había dado. Le dice, ya hay 2 años de hambre. La familia llegó a pedir comida, a pedir ayuda cuando iban 2 años de hambre y le dice, todavía faltan 5. Esto apenas está comenzando. Pero no se sientan tristes porque Dios preparó el camino para yo estar aquí al frente de ustedes para que se salven. Por eso el verso 7 Dios lo dice tan claro. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Cuando usted lee eso, entonces usted dice, ¿dónde está la gran liberación? Él dice preservaros para posteridad. O sea, para que no se murieran y quedaran extintos en el desierto, se acabara el pueblo de Israel que había recibido una promesa en Abraham, que en Abraham iban a estar benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios sostiene lo que Él promete, Dios cumple sus promesas. Pero si se quedaban en el desierto, se iban a morir de hambre. Entonces Dios viene y los trae a Egipto a través de todos estos acontecimientos, según las mismas palabras de José, para preservarlos. Y después darle vida en medio de una gran liberación. ¿Sabe qué hay ahí? Una profecía. Porque la gran liberación se iba a dar 400 años después. No mañana, no pasado mañana, 400 años después. Cuando fueran liberados de ese Egipto al cual estaban entrando en ese momento. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros. O sea, ustedes me vendieron. Sí, Dios lo permitió. Pero no porque ustedes tuvieran poder sobre mí, porque Dios lo permitió con un propósito, preservarlos. Entonces, ustedes no me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. O sea, yo vine aquí con un solo propósito: que el pueblo de Israel fuera preservado para la posteridad, para el futuro. Porque de ese pueblo había de nacer el Mesías, el Cristo, del cual iba a venir la salvación para todas las naciones. Dice la palabra del Señor en el capítulo 39, verso 1, cuando fue llevado José a Egipto, dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Eso no tenemos que desconectarnos. Él está ahí porque fue llevado prisionero a Egipto y entró a la casa de Potifar. El verso 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban presos los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José.
Estamos ubicados y claros por qué Dios estaba con José. No solamente por el bienestar de José, sino por el bienestar de todo un pueblo. Pero hay un punto de inflexión en la vida de José. ¿Saben qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto o unos instantes, un momento, una situación que suceden de manera inesperada, donde cambia totalmente la raíz de todo lo que está sucediendo. O sea, el punto de inflexión cambia la vida y nada vuelve a ser como antes, nada. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el punto de inflexión de José? Piensen en todo lo que hemos estado estudiando. Si usted dijera, este es el punto de vida donde la vida de José cambió, hay un antes y un después. Este es el punto donde para José ya no volvió a ser nada como antes. ¿A dónde lo ubicarían ustedes? ¿A dónde ubicarían ustedes a José como le pasó justamente a Agar cuando iba camino hacia Shur y se topó al ángel de Jehová porque estaba huyendo de la casa de su ama Sara? Y Dios le pregunta a ella, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Se fue un punto de inflexión para ella, un antes y un después. Les voy a leer el texto antes de volver a José. Génesis 16, 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba camino a Shur, Egipto. Sería eso, la zona de Egipto. Y le dijo Agar, sierva de Sarai. O sea, le dijo Dios, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Un antes y un después para Agar. Ella iba hacia el desierto, iba a morir en el desierto y Dios la devuelve. Póngase sumisa, dice. Y le hace una promesa que no solo se la hizo a ella, se lo hizo a otra persona. A Abraham, de ti saldrán naciones. Y le hace una promesa a ella, la misma que le hizo a Abraham. De ti saldrán naciones también. Será multiplicada tu descendencia. La misma promesa que le hizo a Abraham. No se la hizo a nadie más. O sea, de la manera en que Dios la está presentando a Agar, se la presentó a Abraham. Pero Abraham es aquel hombre que Dios decidió poner como sacerdote para sobre las naciones. Pero Agar no, Agar era una egipcia. Y a ella le hizo la misma promesa. Así que mi hermano y mi hermana, no nos creamos nosotros mejores que nadie. Porque la promesa puede ser de bendición al que a Dios le place. No al que nosotros creemos que merece una promesa, sino al que Dios le place. Ese fue el punto de inflexión. A María le dijo, tendrás un hijo, ahora has concebido y tendrás un hijo. A ella le dijo, has concebido un hijo y llamarás a su nombre Ismael. Y ahí cambió para la humanidad todo un escenario. Porque de la descendencia de Abraham salen todos los árabes. Enemigos de los israelitas en gran parte. Y quiere decirle una cosa, el problema que hay ahí en esa zona del mundo no es un problema de política, es un problema de familia. Son familias disputando territorio. Porque son descendientes del mismo hombre, de Abraham. Unos por la línea de Agar y otros por la línea de su esposa Sarai. Entonces es un problema que se resolvería si se entendiera dónde está el punto de inflexión, dónde estuvo el cambio. El cambio estuvo donde Dios decidió bendecir a la mujer de Abraham y decidió bendecir a Agar también. Si entendiéramos nosotros que Dios quiso bendecir a los dos pueblos, porque Dios es misericordia, es amoroso, es perdonador, es santo y es perfecto, nosotros podríamos ver más allá de nuestra
limitación, de nuestro egoísmo. Por eso es que nosotros vemos las diferentes denominaciones religiosas como enemigas, cuando deberíamos de ver que en todos hay verdad y en todos hay error. No importa cuál denominación religiosa que usted vea que profesa de Cristo, y estoy hablando de Cristo, me estoy enfocando a eso, no significa que están del todo mal, ni significa que están del todo bien. Igual que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, porque solo Dios tiene la verdad completa, absoluta. Pero nosotros vemos a los demás como menos. Y muchas veces los de allá también nos ven a nosotros como menos. Porque no hemos entendido cuál fue el punto de inflexión. O sea, el punto de inflexión que hubo en que hubo en Agar, fue la comunicación del beneplácito de Dios para su descendencia. Ahora, ¿cuál fue el punto de inflexión para José? ¿Dónde le cambió la vida a José? Claro, con lo que usted me está explicando, hermano, con lo que usted me está explicando, pastor, el punto de inflexión, el cambio de vida para José, fue cuando se presentó delante de Faraón. Ahí fue, porque Faraón le cambió la vida, lo nombró visir. No, ese no fue. Ah, ya entiendo. Sí, no tiene razón. Ya sé, fue en la cárcel. Cuando le contó el copero del rey, el panadero, le contaron el sueño y él lo interpretó. Entonces el copero, cuando regresó, le contó a Faraón y ahí le cambió la vida. No, ahí no. Y entonces, sí tiene razón, pastor, tiene toda la razón. Fue cuando Potifar lo metió a la cárcel, porque entonces ahí le cambió la vida, porque pudo conocer al copero y al panadero. No, tampoco. No, pastor, ahora sí me rindo. ¿Cómo es? ¿Cuándo fue el punto? Sí, tiene razón, pastor. Fue cuando Potifar lo puso al comando de su casa, a servicio de él, y le encargó todo. No fue ahí. Génesis capítulo 37, verso 1. Acompáñeme al punto de inflexión de José, donde su vida cambió a un antes y un después. Donde él era considerado un príncipe, donde lo vestían con una túnica de colores, lo mandaban a darle órdenes a sus hermanos, le traía a su papá las nuevas de lo que sus hermanos estaban haciendo, había tenido un sueño de que iba a tener una posición donde sus hermanos, incluso su padre, se iban a inclinar delante de él. Ellos se sintieron celosos y cuando lo vieron venir decidieron matarlo. Entonces entra el punto de inflexión de José, el antes y el después. Leo en Génesis 37, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. Verso 20. Cuando lo ven venir, dicen los hermanos: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Verso 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis la mano en él, y librarlo así de las manos para volverlo a su padre. El verso 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna. Y el punto de inflexión está aquí. Pero, y ese pero es enorme, grandote, increíblemente grande. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahí cambió la vida de José. Ahí hay un antes y un después. Porque lo echaron para que se muriera, lo echaron para matarlo, lo echaron para que se ahogara.
pero no había agua. ¿Y cuál es la respuesta por la cual no había agua? ¿Cuál es la respuesta por la cual no lo mataron? ¿Cuál es la respuesta por la cual él sobrevivió a ese ataque tan cruel de parte de su propia familia? Porque Jehová estaba con José. Por eso él les dice: yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, para preservación de vida me envió el Señor. Yo soy aquel que echaron a la cisterna, con el corazón que me echaron. Así que, mis hermanos y mis hermanas, cuando nos vamos a la cronología de la vida, de lo que José hacía, nos damos cuenta de que todo parecía estar en contra de José, todo el tiempo. Y cada vez que las cosas se veían en contra de José, cambiaban, iban cambiando. Dios le daba algo mejor, le quitaba algo y le ponía algo, le quitaba algo y le ponía algo. Esa era la ruta que José llevaba. Pero, y haga un gran pero si hubiera habido agua en esa cisterna, nada de lo que seguía hubiera acontecido. Si hubiera habido agua en esa cisterna, José hubiera terminado ahí. Pero no había agua. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Como no hubo agua, entonces hubo un cambio. ¿Qué pensó José durante ese tiempo que estuvo en la cisterna? No lo dice el texto. No sabemos. Pero tuvo que haber pensado muchas cosas. Tuvo que haber pensado: ¿y por qué me tiraron aquí? ¿Y por qué me están haciendo esto? ¿Y por qué me atacan mis hermanos? O sea, ¿tan malo soy yo para ellos? ¿Así es como me ve mi familia? Todas esas cosas pudieron haber pasado por la mente de José, no sé cuántas cosas más. Yo no sé cuál ha sido su vida. ¿Qué es lo que ha pasado por su mente y su corazón en un punto de inflexión, un antes y un después? Cuando usted tuvo que sentarse y decidir perdonar a alguien. En el caso de los matrimonios, perdonar a alguien y decirle: bueno, y ahí sí, terminemos aquí esta vida pasada y caminemos de frente a una nueva vida. Perdonémonos y de aquí para adelante tenemos un nuevo camino. O cuando se pierde algo, cuando se vive un duelo. Cuando se pierde una casa, cuando se pierde una propiedad y usted dice: bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. Tengo que ver de dónde vengo y ahora para dónde voy. Cuando muere un familiar, ese vacío que produce: ahora sí, ahora de dónde vengo y ahora para dónde voy, ¿qué voy a hacer? Hay gente que se muere con los muertos, ¿usted sabía? Caen en una tristeza que no se levantan. Y ahí quedan, arrastrados con el muerto, cuando Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y si alguien muere en Cristo, mi hermano y mi hermana, la esperanza es que le vamos a ver y deberíamos levantarnos. Si las personas que mueren en Cristo pudieran ver a aquellas personas que están llorando años y años, y sí, hay un tiempo para todo, eso dice Salomón: hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Pero si las personas que están con el Señor pudieran vernos y pudieran hablarnos directamente, nos dirían: pero ¿por qué está llorando si estoy aquí donde Jesús prometió que iba a estar? Más bien te estoy esperando. Pero a veces morimos en la cisterna. A veces nos ahogamos en la cisterna aun cuando la cisterna no tiene agua. Hay un cambio, un punto de inflexión, un antes y un después. Y yo tengo que decidir: o me ahogo en la cisterna o paso por el proceso de aprendizaje que Dios me ha puesto para un día levantarme y decirle a la familia: todo esto ha acontecido para ahora poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Podemos hacer eso nosotros? ¿Podemos dejar atrás lo que pasó, los errores que cometimos, sin olvidarlos, sino recordarlos para no repetirlos? ¿Podemos ver hacia atrás nosotros ese punto de inflexión dentro de la cisterna? Y empezar nosotros a tener una vida donde diga: yo llegué hasta ese punto por errores míos o errores de otros, pero ya me voy a levantar y voy a caminar de frente. No se entristezcan, dijo.
Dios me trajo a este punto, a este momento, a este instante. Hoy usted y yo estamos aquí, en Upala, en Bijagua. Devuélvase. Unos 5 años, 10 años. Devuélvase unos 15 años. ¿Se imaginaba que íbamos a estar hablando aquí alrededor de este tema? ¿De este texto? No, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue el punto de inflexión para que usted estuviera aquí hablando de este tema y de este texto? ¿Qué hizo Dios y qué movió Dios para que usted y yo estuviéramos en este momento analizando este texto? ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue el punto de cambio donde usted encontró un antes y un después? Porque hay un antes y un después. Y todo lo que nosotros hayamos perdido, lo perdimos porque Dios lo permitió. Y todo lo que nosotros estemos ganando o hayamos ganado, lo ganamos porque Dios lo permitió. Al final de cuentas yo no le digo, Señor, toma el control. No, Él tiene el control. El que no entiende que Él tiene el control soy yo. Yo no le digo, Señor, haz tu voluntad. No, Él le está haciendo su voluntad. O José llegó donde llegó gracias a los hermanos. No, gracias a los hermanos se hubiera ahogado en una cisterna. José llegó donde llegó porque Dios estaba con él y así lo quiso hacer. Así lo llevó. En Génesis 41, en el verso 37, continuando con la historia, cuando se presenta delante de Faraón y le dicen a Faraón justamente, o José le dice a Faraón lo que va a venir, años de abundancia y años de escasez, y le dice lo que tiene que hacer, que tiene que nombrar un hombre fiel, que tiene que nombrar un hombre bien prudente, que sepa manejar las finanzas del Estado de Egipto. El verso 37 del capítulo 41 de Génesis dice, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? No lo lea a la ligera, está hablando Faraón, un hombre que piensa en miles de dioses y lo menos que está esperando o pensando es en el Dios de los hebreos. Y él dice, vamos a encontrar otro como este, en la cual reposa el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, se voltea a José, entren conmigo al palacio, viajen conmigo hasta ese momento, esté conmigo en el palacio donde está todo el mundo escuchando lo que dice Faraón. Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. ¿Quién lo hizo saber? Dios. ¿Quién lo está reconociendo? Un pagano. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, yo aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, el anillo de su mano. Él no le mandó a hacer un anillo. Él no pidió otro anillo. Él cogió su anillo, lo que representaba la autoridad en todo Egipto, el anillo que Faraón tenía puesto. Se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro sobre su cuello, lo hizo subir a su segundo carro y pregonaron delante de él. O sea, le puso el anillo de Faraón, lo sube a su segundo mejor carro y lo pasea por todo Egipto. Y la gente gritaba, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda tierra de Egipto y Faraón dijo a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo él, Faraón? Le dio un poder absoluto sobre la tierra de Egipto. Solo Faraón estaba por sobre José. No había nadie por sobre José. Cuando eso sucede, después viene él, Faraón, y lo casa con una mujer que era hija de un sacerdote de On. Se llama Potifera. O se llamaba Potifera. Y a él le pone Safnat Panea, a José de nombre. Safnat Panea significa preservador del mundo, mantenedor de vida. Y lo casa con ella.
el faraón de On, que era un sacerdote de Hiópelis, de la ciudad de Tebas, era uno de los sacerdotes con mayor poder en todo Egipto. Y a José no lo puso bajo ese faraón, bajo ese sacerdote, más bien por encima de ese sacerdote. Pero está entrando en un sistema religioso en el cual va él a vivir y va a gobernar Egipto. Eso fue cuando tenía 30 años. Y dice la palabra de Dios que a José, una vez que lo casan con esa mujer de ese sacerdote egipcio, le nacen 2 hijos. Cuando viene el primer año de hambre le habían nacido 2 hijos. A uno le puso Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y al otro le puso Efraín, que significa Dios me hizo fructificar. Así que mis hermanos y mis hermanas, para cerrar esta enseñanza y para que salgamos de la cisterna y para que nos olvidemos de todo lo que nosotros creemos que está en contra de nosotros, cuando Jehová está con José, nos damos cuenta de que todo se movió en favor de José, aun cuando parecía que no. Así que nuestro destino no lo definen los bancos, nuestro destino no lo define ningún país que esté en guerra con otro, nuestro destino no lo define ninguna enfermedad, ninguna pandemia, nuestro destino no lo define ni siquiera nosotros mismos ni nuestras decisiones. Nuestro destino está en las manos de Dios. Solo necesitamos salir de la cisterna. Y solo necesitamos poder ver más allá de las paredes de la cisterna. No hay agua en la cisterna, no nos ahogamos. Porque si nos hubiéramos ahogado, si hubiéramos muerto dentro de el momento de inflexión, el momento de prueba, no tendríamos nuestro matrimonio, no tendríamos vida, no tendríamos a nuestros hijos. ¿Cuántas mujeres no tienen que ser asistidas en un embarazo de forma de urgencia y dice voy a perder a mi hijo y hoy está con sus hijos todavía? ¿Cuántos hombres no dicen ya perdí a mi esposa y la esposa le perdonó y Dios trajo una nueva vida a esa familia? ¿O cuántas mujeres tal vez en algún momento determinado se quedaron solas y tal vez quien atendía la casa era su esposo y dice ¿y ahora qué hago? Y al día de hoy son mujeres prósperas, son mujeres que sacan adelante la tarea, la familia, porque Dios está con ellas. Porque cuando nosotros salimos de la cisterna en la cual estamos atrapados, nos damos cuenta que aún nosotros con nuestras malas decisiones, aún a pesar de lo que nosotros hacemos, cuando Dios dice que está con nosotros, Dios está con nosotros. O sea, no podemos hacer absolutamente nada para evitar nosotros llegar al destino que Dios se propuso para nosotros. En la casa de mi padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo? Está diciendo que hasta el día de hoy, aún está preparándonos a nosotros un lugar para venir por nosotros. Y eso nadie, ni siquiera nosotros mismos nos lo va a quitar. Estamos en la mano del Señor y el Señor nos va a llevar allá. Mientras pasamos por un proceso de aprendizaje, de formación. Pero esté seguro que un día, que no está tan largo, usted se va a fijar del oriente hacia el occidente, cómo se abre el cielo de par en par. Y si antes no hemos muerto, vamos a poder alzar los ojos y vamos a poder ver al Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo por nosotros. Solo tenemos que levantar la cabeza, ver para atrás y decir, yo no voy a volver a repetir esa conducta. No voy a volver a permitir lo que permitía, ni voy a volver a hacer lo que hacía. Ahora voy a ver hacia adelante y voy a poner mi mirada en Cristo, autor, consumador y galardonador de la fe. Y entender que si Jehová estaba con José, Jehová está hoy con usted y conmigo.
Si usted recibió esta palabra hoy, si usted atesora esta palabra hoy, entonces ahí donde está, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, lo que ha permitido, sea bueno o sea malo. Job lo dijo, hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Y dice Job, sea alabado Dios en todo esto. Y la palabra de Dios dijo que Job no pecó con sus labios. La queja, dejémosla de lado. Y tomemos la alabanza y la adoración para Dios en todo momento, en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Cuando los tiempos son buenos y cuando los tiempos no son tan buenos. Porque al final de cuentas, Dios nunca ha perdido el control. Dios no perderá el control jamás, porque Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. No le diga a Dios, toma el control, Él tiene el control. Dígale, Señor, enséñame qué es lo que he de aprender de lo que me ha pasado hasta el día de hoy. Y salga de la cisterna. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por tu hermosa palabra. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por haber venido a nuestras vidas y en particular a mi vida, Señor, y haber puesto un antes y un después. Ayúdame, Señor, como Agar, a comprender de dónde vengo y para dónde voy. Ayúdame a mí y a mis hermanos a que hagamos la pausa y podamos ver hacia atrás y observar, Señor, de dónde nos libraste. Y poder, Señor, tener confianza de hacia dónde nos llevas. Caminar en esa dirección, Señor. Caminar en la dirección que ya tienes planeada. Porque como lo dijo José, no me enviaron ustedes. Dios me trajo. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Aleluya. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierda la esperanza.
porque Dios sabe lo que hace.